Buenas noches, Mauricio. ¿A qué se debe? Y vamos a parar aquí ya con con el chat. ¿A qué se debe que haya revistas científicas de alto impacto que estudian la medicina tradicional china o herbolaria? ¿Alguna vez la medicina obtuvo algún aporte de ellas? Sí. Y ese es el problema, que sí se obtiene, pero cuesta un trabajo brutal. Mira, si tú buscas un video mío que se llama La patraña vegetal, en él cuento la historia de la doctora Tu Youyou. La doctora Tu Youyou es una investigadora china ganadora del premio Nobel por haber descubierto que la artemisinina combatía la malaria. Luego resultó que sola la artemisinina no sirve para nada, proviene de la planta Artemisia annua, pero la artemisinina sola no sirve, sino que tiene que ser coadyuvada con otro medicamento, que es la mejor solución contra la malaria que hay en este momento. ¿Okay? Luego tienes a gente como Pamies vendiéndote la Artemisa annua en planta, y te la comes o te haces un té y con eso te quitas la malaria, y no es cierto. Pero para llegar a eso, y porque era orden del gobierno chino encontrar un medicamento basado en la herbolaria china, la doctora Tu Youyou desechó miles, no cientos, no docenas, no decenas, no un puñadito, miles de hierbas que no servían para nada. ¿Qué pasa? Piénsalo un poco. Cada comunidad aislada genera su propia herbolaria. ¿De dónde sale su herbolaria? Su herbolaria sale de las plantas que tiene a su alrededor. Si tú estás en las montañas en algunas montañas de China, pues no vas a poder echar mano de las hierbas que hay en Perú o en Nigeria. Entonces, te inventas, por la necesidad de curarte, te fantaseas una farmacopea con base en las hierbas de tu entorno y nada más de tu entorno. Como la gente se cura sola, y de esto vamos a hablar luego, llegas a la idea que tienen que funcionar alguna, o funcionan, o son buenísimas. Pero eso te pasa en cada comunidad de miles y miles de comunidades. China es un país multiétnico, multicultural, multilingüístico, enorme y complejísimo. Y tuvieron que ir a la herbolaria de todas esas comunidades y traerle y decir, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve. Miles de plantas que la gente creía que servían, porque la gente quiere que sirvan, no tiene de otra. Y finalmente, pues, llegaron a la Artemisia annua, que produce la artemisinina, y que la artemisinina con otro medicamento es buena para la malaria. Pero se desecharon miles que no sirven para nada. ¿Puede haber otras plantas que tengan un efecto positivo? Seguramente. ¿Cómo se sabe si tienen un efecto positivo? Pues vas y las investigas. Cuesta dinero, cuesta tiempo y debe ser enormemente desesperante. Esta doctora china, yo me quito el sombrero con la doctora Tu Youyou, que haya pasado años haciendo esto para poder encontrar una. La otra que te cuentan siempre es la del ácido salicílico del sauce, que tampoco sirve, porque destroza el estómago. Entonces, para que realmente tenga los efectos antiinflamatorios y analgésicos de la aspirina, tienes que procesar el ácido salicílico químicamente para acetilarlo, para añadirle una raíz de acetilo, convertirlo en ácido acetil salicílico, que es menos agresivo al estómago. Son dos plantas, pero con esas dos te dan una lata impresionante.